el título que le puse a la plática es configuración. Y esto es porque vamos a hablar un poquito acerca de cómo está configurado tu ser y el por qué una vez que tú eres engendrado, existen características inherentes que por default ya están presentes y que son transferidas precisamente en ese momento del engendramiento. Digamos, a nivel físico, en tu configuración, una vez que se es engendrado, pues ya desde ese momento ya hay cuestiones que fueron transferidas. Ya desde ahí tú puedes tener pues escrito, digamos, como en ese código, el color de tus ojos, pues algunas cuestiones físicas, los rasgos, el color, digamos, muchas características que van a ser las que te van a definir por el resto de tu vida, ya están ahí. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar en esta noche. Entonces, quisiera remontarme un poquito atrás en la palabra porque quiero que vayamos viendo algunos principios y que realmente podamos entender prácticamente de lo que hemos estado hablando y el día de hoy vamos a aterrizar algunas cosas. Entonces, en Marcos 16, Marcos capítulo 16, versículos del 16 al 18, te lo voy a leer. Está diciendo en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando aquí está hablando acerca de la salvación, cuando dice el que creyere será salvo, está hablando de nacer de nuevo. Y entonces es el momento del engendramiento, ¿ok? De ahí vamos a brincarnos tantito a Juan 5:24. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando prácticamente de lo mismo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí hay un aspecto que creo que no hemos mencionado en estas pláticas, pero es precisamente en qué punto de nuestro ser es donde nacemos de nuevo y donde se da ese engendramiento. Entonces, bien, debemos tener un pleno entendimiento de que pasamos de muerte a vida. Eso debe estar claro en nosotros que lo que dice la palabra es cierto. ¿Y en qué punto lo podemos nosotros ver? Bueno, eso se palpa en nuestro espíritu. Ahí es donde pasamos de muerte a vida, es decir, esa desconexión que habíamos tenido a raíz del pecado, finalmente cuando pasamos a vida se vuelve a levantar como esa conexión. Entonces, puedes tener ahora sí una relación directa con Dios. Entonces, la muerte espiritual es la que cambia de condición y entonces ahora tienes vida en el espíritu, ¿ok? Cuando hay una falta de entendimiento acerca de lo que estamos viendo, puede traer confusión en ciertos acercamientos a la palabra de Dios. De ahí es donde se derivan de repente muchas interpretaciones incorrectas, porque cuando tú te acercas a la palabra, debes tener entendimiento de a qué se está refiriendo específicamente la palabra, porque puede haber, digamos, acercamientos en los cuales se está refiriendo a la parte espiritual y cuando tú lees otro pasaje que tiene que ver, digamos, algo similar, tal vez en ese otro pasaje se está refiriendo a tu alma. Y entonces podrías inclusive entender o malinterpretar, voy a tomarme la libertad de decirlo de esa manera, porque no está hablando de la misma parte de tu ser. Y puede que pudieras decir, ¿sabes qué? Es que puede haber como confusión en la palabra o contradicción. De ahí es de donde se derivan muchas de esas contradicciones que dice la gente que pudiese tener la palabra de nuestro Dios. Cuando tú tienes un entendimiento claro de qué parte de tu ser, a qué parte de tu ser se está refiriendo la palabra específica que tú estés analizando, entonces no va a haber confusión. Esto te lo quería dejar claro porque finalmente hemos hablado de que los genes de Dios han sido transferidos en nosotros y eso es porque realmente fuimos hechos a la misma imagen de Él. Pero hay cosas que están en nuestro espíritu. Y ahorita vamos a ir un poquito más adelante porque quiero hablarte un poco acerca de los sentidos que tenemos
y que existe de pronto una dualidad interna y hay una batalla que libramos diariamente. Eso voy a hablarlo un poquito más adelante, pero quería dejarte como preámbulo esta situación. Ahora, algo que quiero decirte es que tu alma, cuando uno viene a nacer de nuevo, tu alma no te es retirada, es decir, hay cosas en ti que evidentemente tienen que pasar procesos de transformación, pero no te van a ser quitadas esas características por el simple hecho de nacer de nuevo. Entonces, bueno, espero estar siendo claro en este aspecto, ¿ok? Más adelante vamos a ir aterrizando un poquito más. De aquí ahorita me quiero pasar en la palabra de nuestro Dios a lo que dice Juan 3, versículos 3, 5 y 6. Vamos a ir tocando un poco acerca de ya de las características inherentes que tenemos por haber nacido de nuevo. En Juan 3:3 está diciendo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí tú puedes ver que ya empieza a hacer ciertas como distinciones entre aquellos que nacen de nuevo de aquellos que no. Una de las distinciones que está haciendo acá es que los que no nacen de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Los que sí tienen esa habilidad o esa capacidad de hacerlo. En el versículo 5 hay algo similar, te está diciendo, respondió Jesús, y esto es, digo, no estoy leyendo todo el contenido de lo que habla el capítulo 3, pero tú debes recordar a quién se está refiriendo y es cuando Jesús tiene una charla con Nicodemo. Entonces, bueno, Jesús le responde a Nicodemo, porque Nicodemo viene y le pregunta, oye, pues como un hombre siendo viejo va a volver a entrar en el vientre de su madre, y bueno, ahí tienen una charla en ese sentido, ¿no? Porque le está hablando Jesús acerca de nacer de nuevo. Entonces, aquí en el versículo 5 le está diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí hay otra restricción para los que no nacen de nuevo, pero los que sí ya hemos nacido de nuevo, entonces ya tenemos esa oportunidad, tenemos un libre acceso. Entonces son cosas que vamos teniendo y de las cuales podemos echar mano en cualquier momento. Y que tú y yo debemos de tener claro porque eso va a hacer la diferencia en la manera en que tú te acercas a Dios y la capacidad que tú puedes desarrollar por los genes que ya han sido depositados en ti o por las facultades o habilidades espirituales que vas teniendo por el simple hecho de nacer de nuevo. Ok, en el versículo 6 te está diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí le está contestando a Nicodemo específicamente lo que él preguntaba. Evidentemente, no va a cambiar ni tu fisonomía, ni lo que yo te hablaba acerca del alma, donde residen, pues, toda la manera en que tú te conectas con el resto de las personas. Eso evidentemente no va a cambiar, porque muchas veces también la gente tiene ese como entendimiento equivocado. Decir, bueno, es que ¿por qué si ya vine al Evangelio, por qué sigo siendo, eh, y mencionan ciertas características, ¿no? Por ejemplo, para no meternos en cuestiones un poquito más complicadas, pero simplemente el hecho de, ven, es que yo era penoso, ahora por qué no puede cambiar eso en mí? Bueno, porque hay cosas que están en tu configuración en el alma que evidentemente no son tocadas de manera inmediata cuando tú naces de nuevo. Sí puede haber una modificación, sí, puede el Señor intervenir en esas cosas porque cuando Él tiene un propósito en tu vida, Él va a ir modificando y adecuándote y capacitándote para que tú puedas modificar todo aquello que, que vas a requerir para hacer la obra para la cual te ha mandado hacer. Pero debemos entender que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí es donde nacemos de nuevo, ahí es donde empezamos a experimentar lo que los genes divinos hacen en nosotros. Bien, en Gálatas 5, te lo quiero sí nada más dejar ahí como en el tintero, porque de esto vamos a hablar un poquito, vamos a tocar algo de esto el día domingo, entonces no quiero meterme mucho en esto, porque va a haber algo especial el domingo respecto a esto. Entonces, yo te animo a que vayas para que
tengas como el complemento de la charla del día de hoy, ¿ok? Pero aquí te está hablando acerca de las obras de la carne y del fruto del espíritu. Y entonces aquí el apóstol te está diciendo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el 18 te está diciendo, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y te está hablando aquí de cómo debemos conducirnos una vez que esos genes están depositados dentro de nosotros. Ahí te da cierta orientación y te está haciendo una diferenciación entre lo que la carne manifiesta de lo que manifiesta el espíritu. Y ambos tienen un fruto. Por eso te está hablando acerca de las obras de la carne y acerca del fruto del espíritu. El fruto del espíritu, pues todos lo conocemos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, ¿no? Y las obras de la carne, pues bueno, ahí están contenidas muchas de las situaciones que tal vez pudiesen haber estado presentes en tu vida y que han ido cambiando gracias a nuestro Dios, ¿ok? Ahora, ¿por qué existe una dualidad dentro de nosotros, refiriéndonos a lo que está hablando Gálatas ahorita? Y es porque finalmente lo que batalla es lo que está en tu alma contra lo que está en tu espíritu. Cuando el espíritu estaba muerto, ¿quién gobernaba en ti? Pues el alma. O sea, las cuestiones de la carne son las que estaban en un control total de lo que salía de ti. Cuando vienes a nacer de nuevo, entonces empieza a haber como esa lucha, ¿no? Porque evidentemente tienes ahora toda la capacidad y características específicas dentro de ti que van a ir desarrollando. Pero te quiero poner un ejemplo, digamos, como muy práctico para que podamos entender cómo funciona esto. Y es que, por ejemplo, los carros de ahora, los que son automáticos, traen una caja automática que es la que hace todos los cambios en la transmisión del vehículo. Y no sé si has escuchado el término de caja Tiptronic, es decir, es una caja dual, una caja que puede funcionar de manera autónoma, automática, pero que si tú quieres controlarla, le mueves la palanca y entonces tú haces los cambios de manera manual. ¿Qué quiere decir? La caja que tiene el coche es una caja automática, pero tiene una dualidad en ella. Eso es lo mismo que pasa con nosotros, es decir, tú tienes todas las habilidades dentro de ti, los genes, las capacidades, el diseño que Dios en el espíritu te dio. Tú puedes elegir con qué caja manejarte. Si tú quieres, a pesar de que los cambios son automáticos, por así decirlo, tú puedes elegir seguirte dejando conducir por la carne o mover la palanca para que te mueva el espíritu. Yo espero que con este ejemplo puedas como comprender un poquito más acerca de esa dualidad que hay en nosotros. Ahora, ¿quién elige por qué caja te vas a manejar, por así decirlo? Tú, tú eres el que puedes tener la opción de decidir qué es lo que quieres que te controle. Si el espíritu o las cuestiones que están en tu carne. Ahora, hay ciertas características, como yo te decía, que ya están en ti, entre otras, porque, bueno, no voy a mencionar todas, pero tú tienes la capacidad de percibir la voz de Dios. Y eso es algo que, digamos, sin meternos tanto en ese tema, tú veniste al conocimiento de nuestro Dios y a nacer de nuevo por creer en su palabra. Y la misma palabra hace referencia acerca de Jesús como el verbo, como esa palabra hablada. Entonces, te puedo decir que tú has tenido contacto con la palabra de Dios. El problema es que como no desarrollamos esa relación que tenemos con Él, evidentemente tú puedes desacreditar que lo que percibes sea su voz. Y la voz de Dios puedes entenderla de muchas maneras o recibirla de muchas maneras. Una de ellas es audible, otra puede ser a través de pensamientos, a través de la propia palabra escrita,
a través de sueños. Hay una infinidad de maneras porque, bueno, nuestro Dios es un Dios tan vasto y tan infinito que se puede comunicar contigo de mil maneras. Ahora, apenas escuchaba yo un comentario acerca del por qué hay como una diferencia también de pronto en la manera en que escuchamos la voz de Dios. Y esta persona, me gustó el acercamiento y te lo voy a compartir porque esta persona decía, si tú escuchas la voz de Dios y eres diligente en obedecer lo que Él te está diciendo, entonces de una manera te va a ir dando una capacidad mayor para escuchar audiblemente su voz, porque sabe que lo que te diga vas a ponerlo por obra. Pasa como cuando la parábola, por ejemplo, de los talentos. ¿Qué pasó con el que tenía más talentos y que realmente los puso a producir? A ese le dio el que le quitó al otro, al que no hizo nada con él. Es decir, el nivel de confianza que Dios tiene en ti va a ir en incremento en la medida en que tú te relaciones con Él y pongas por obra lo que Él te dice. Pero de que percibes la voz, la percibes. Jesús fue muy claro cuando dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir que si tú eres una oveja de Él, si tú eres un discípulo de Jesucristo, escuchas invariablemente la voz de Dios. El problema es que muchas veces nosotros, pues por el propio desconocimiento o por desacreditamiento que nosotros mismos hacemos acerca del acercamiento que tenemos con Dios, a veces decimos, no, eso fue mi mente, no, eso se me hace que yo me lo inventé, o eso fue X o cualquier otro comentario que tú puedas hacer. Muchas veces nosotros somos los que desacreditamos. ¿Qué pasa con eso? Te voy a decir en mi propia experiencia lo que sucedió. La voz se apaga o la voz dejas de percibirla. Eso me sucedió a mí porque cuando era más joven, lo voy a decir de esa manera, cuando era más joven, yo escuchaba la voz de Dios. Ya sé que me estoy acercando a alguno de ustedes, pero bueno, una vez Dios me habló a través de un profeta y me dijo, la voz que tú escuchabas de chico, esa voz la voy a volver a vivificar en ti, porque tú de manera como intencional la bloqueaste. ¿Por qué? Por haberla como desacreditado. Entonces es un riesgo, sí, el hecho de decir, híjolas, pues yo no escucho a Dios. Puede ser que tú mismo estés limitando a través de esas expresiones tuyas la voz que Dios está despertando dentro de ti. ¿Cómo vas a poder identificar o diferenciar la voz de Dios? Solamente a través del desarrollo, a través de esa relación constante que tú vayas teniendo con Él para poder diferenciar entonces cuando Dios te habla de cuando son tus pensamientos o cuando el enemigo trae algo de Él, va a ser en ese propio desarrollo. ¿Ok? Otra de las características inherentes que hay ya en ti es el reconocer lo que viene de Dios. Ahí te voy a dar una cita por si quieres después, más adelante, ir y buscar. Es Juan 7:17 acerca de este aspecto. Otra de las características inherentes es que puedes tener comunión e interactuar con tu Padre, es decir, entrar en su misma presencia. Tienes ese libre acceso y tú puedes interactuar así como lo estamos haciendo en esta noche. Tú puedes llegar y platicar con Él y esperar evidentemente a que Él te conteste o a que Él te dé cierta dirección. Habrá momentos de silencio, si los hay, pero también hay momentos en los cuales Él quiere comunicar cosas contigo. Entonces yo te animo a que vayas y entres en esa presencia. Entonces acerca de esto puedes ir a buscar lo que dice 1 Juan 1, versículos 1 al 3. Entonces te puedo decir que esto es como tu diseño. Ahorita simplemente te di algunas características muy generales, pero creo que si empezamos por estas, cada uno viviéndolas, tu desarrollo va a ser increíble, te lo puedo garantizar. Ahora, ¿qué pasa con esas características? Como te digo, una vez que nosotros nacemos de nuevo, es como pasa en la vida natural.
empezamos como siendo bebés espirituales, donde el apóstol en la palabra de nuestro Dios está diciendo que necesitamos como beber esa leche, los primeros rudimentos, las cosas simples del Evangelio para que puedas ir madurando y creciendo. Pero evidentemente tienes que llegar a ese punto de madurez en donde ya vas a poder procesar vianda sólida. Entonces te digo, es como en lo natural sucede. A un bebé no le puedes dar carne recién nacido, tienes que empezarle a dar cosas que pueda procesar. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Vienes a nacer de nuevo y entonces tienes esas características. ¿Qué va a pasar con ellas? En la medida en que tú vayas teniendo ese anhelo y ese deseo por desarrollar, van a ir en aumento y en incremento. Y entonces vas a poder permitir que esas cosas ahora gobiernen tu vida por encima de lo que la carne es. No es algo automático porque muchas veces, como te decía hace un momento, estamos muy interesados en que ciertas personas conozcan del Evangelio o nosotros mismos, ¿no? Pero es que ya vine al conocimiento de Jesucristo, ya nací de nuevo, ¿por qué no cambio? Bueno, porque necesitas desarrollar y va a haber cosas que tienen que ir madurando dentro de ti y como te decía, hay cosas que vas a empezar a poder discernir, que vas a poder empezar a percibir esos cambios en ti, no son cosas automáticas, como te digo, depende de un desarrollo como en la vida natural. ¿Ok? Eh, Te voy a poner un ejemplo en Hebreos 5:14, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí está siendo muy claro, te está diciendo lo que yo te estaba comentando, que cuando hay un proceso o un punto de madurez al cual has llegado, puedes procesar ese alimento sólido. Pero aquí te está diciendo que es por el uso de esos sentidos que tú vas a poder discernir. O sea, evidentemente todas las características y todos los genes que te han sido depositados, entonces tienen que ser utilizados para que puedan desarrollar, para que sean ejercitados y entonces tú puedas discernir. Ahora, en este punto quiero comentarte que ese discernimiento vas a notarlo de manera muy clara en tu vida porque proviene del conocimiento del bien. Es decir, entre más te relacionas con Dios, vas a poder diferenciar correctamente entre el bien y el mal. Por ejemplo, los cajeros de los bancos, cuando son capacitados para identificar los billetes, porque bueno, finalmente tienen que tener esa habilidad en el momento que están recibiendo el dinero en la caja, de que no metas billetes falsos, ¿no? ¿Cómo los capacitan? A través de un entrenamiento que tiene que ver con las características de lo bueno. Es decir, a ellos no les presentan, mira, este es un billete falso, este es así, y apréndete cómo son los billetes falsos, porque bueno, finalmente esos van evolucionando, ¿no? ¿Qué pasa? Que los capacitan a través de los billetes buenos. Tú puedes identificar el papel, puedes identificar los brillitos, el hilo de seguridad, los relieves, etcétera, ¿no? Entonces, si tú conoces exactamente lo que debe de ser, evidentemente vas a poder diferenciar entre lo bueno de lo malo. Lo mismo pasa en la vida espiritual, en la vida cristiana. Tú vas a tener desarrollados perfectamente esos sentidos y vas a poder identificar lo bueno de lo malo, vas a poder identificar cuando Dios te habla, vas a poder percibir cuando su presencia está a tu lado, porque lo vas a conocer. Entonces tú vas a poder identificar claramente cuando la voz que tú escuches es de Dios o no es de Dios. Entonces, todo tiene que ver con un desarrollo, ¿ok? Ahora, en Marcos 16:17 está manejando aquí la palabra de nuestro Dios por lo menos 5 habilidades que se dan como de manera, pues digamos, como más en automático para aquellos que obedecen el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí te está diciendo, y estas señales seguirán a los que creen, es decir, a los que nacen de nuevo. En mi nombre echarán fuera demonios. Y ahí te está hablando de una autoridad que te ha sido delegada
para manejarte en el ámbito espiritual y que entonces tú puedas contrarrestar los ataques del enemigo y la influencia del enemigo en tu vida. Eso es algo que ya está en ti, esa autoridad ya te fue delegada, tienes que ejercerla. También está diciendo, hablarán en nuevas lenguas. Esto, bueno, esto sí tiene que ser a través del bautismo en el Espíritu Santo. Ahí es donde se libera ese potencial, donde te es entregada esa habilidad de hablar en nuevas lenguas. ¿Para qué? Para que tengas una mejor comunión y una mejor comunicación con Dios. Y también, al principio tú puedes percibir que cuando tú recibes las lenguas que el Espíritu Santo te otorga, vas a poder percibir que tal vez al principio sea algo muy como básico, por así decirlo, pero en la medida en que tú ejercitas eso, va a ir creciendo, desarrollando y hasta pueden cambiar las lenguas dependiendo del nivel de madurez que tengas en esa área. Pero también ya está depositado dentro de ti esa habilidad que solamente necesita despertar. ¿Ok? Ahora, dice, tomarán en las manos serpientes. Esto está hablando de un dominio total que tú puedes tener en los diferentes reinos. Ya en alguna ocasión te mencioné los reinos en los cuales nosotros tenemos dominio. ¿Ok? También está hablando, si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Y aquí, digamos, no está de manera muy clara, pero tiene que ver con la revelación que tú vas a poder obtener. ¿Ok? Está hablando también de que sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y esto tiene que ver con una extensión del toque divino de Dios. Es decir, tú te conviertes como en las manos de Dios, en el ejecutor de su voluntad. Y todo esto ya está dentro de ti. Finalmente tú ya naciste de nuevo y al ser discípulo vas a ejecutar lo que Jesús te mandó a hacer. Y en ese ejecutar y desarrollar viene el respaldo de Dios a través de todo esto que te acabo de comentar. Ahora quiero nada más ya para concluir, porque ya no nos queda tiempo, pero quiero decirte que como somos hechos a la imagen de Dios, también estamos hechos, digamos, como de tres componentes. Uno es tu cuerpo, otro es tu alma y otro es tu espíritu. Y en cada uno nos fueron depositados también sentidos. Es decir, como tienes los sentidos físicos, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, lo mismo tienes en el alma y lo mismo tienes en el espíritu. Esto, bueno, es otra materia, pero tiene que ver con esto en este sentido. Por ejemplo, en el cuerpo tienes la vista, en el alma está la imaginación, que sería el sentido de la vista, y en el espíritu tienes la fe. Evidentemente, cuando empiezas a desarrollar la fe, esa fe va a influir en la imaginación y evidentemente vas a poder tener un desarrollo mayor porque finalmente en la vida cristiana la fe es un elemento importantísimo que te va a llevar a desarrollar. Entonces, como esto está en los siguientes sentidos, simplemente te los voy a mencionar. El olfato tiene que ver en el cuerpo, como en el alma es la conciencia y en el espíritu es el temor de Dios. En el cuerpo tienes el oído, en el alma es la memoria y en el espíritu es la esperanza. En el cuerpo tienes el gusto, en el alma tienes la razón y en el espíritu la intuición. En el cuerpo tienes el tacto, en el alma los afectos y en el espíritu el amor. Esos son los 15 sentidos que tienes en funcionamiento dentro de ti. Esos 5 que tienen que ver con el espíritu fueron, digamos, como despertados, por así decirlo, y en un mayor nivel cuando tú vienes a nacer de nuevo, porque a través de esos sentidos te vas a poder conectar con Dios, vas a poder tener esa relación con Dios y entonces vas a poder dejar que esa influencia sea mayor en ti que la que tiene que ver con tu carne. ¿Ok? Entonces, no sé si alcanzaste a copiar todos los sentidos o si quieres que te los repita. Ok, te los repito. Entonces, claro que sí. Entonces, te voy a ir diciendo el del cuerpo, el que sigue es el del alma y el que sigue es en el espíritu para que tú veas la relación que hay entre ellos, ¿ok? En el cuerpo está la vista, en el alma está la imaginación y en el espíritu es la fe. Ese sería como el primer renglón, ¿ok? El olfato tiene que ver con la conciencia en el alma y en el espíritu con el temor de Dios. En el cuerpo tenemos el oído, en el alma lo que sería como el oído es la memoria y en el espíritu es la esperanza. En el cuerpo
Tenemos el gusto, en el alma está la razón y en el espíritu está la intuición. En el cuerpo tienes el tacto, en el alma serían los afectos y en el espíritu el amor. Ya en algún momento podemos trabajar este tema acerca de los sentidos porque es bien interesante cómo interactúan entre ellos y cómo hay pues una conexión directa entre lo que tiene que ver con cada uno de ellos y cómo al momento de que realmente dejas que el espíritu vaya desarrollando y vayas teniendo una mayor injerencia de él en tu vida y en la manera en que tú te relacionas con Dios, vas a poder ver cómo es esa influencia del espíritu sobre tu carne. Y entonces vas a poder caminar en una mayor libertad, en una vida realmente victoriosa, teniendo acceso a todo lo que debes de tener acceso. Como yo te decía, a esas características inherentes que ya hay en ti, esa comunión e esa interacción con el Padre, en ese reconocer su voz y en el entrar en su presencia.